Mike, amigo, ¿cómo estás? Bien, brother, ¿y tú? Otra vez aquí saludándote con gusto para platicar ahora de V de Venganza, V de Vendetta. Amigas y amigos que nos ven, mucho gusto en saludarlos de nuevo. Pues sí, vamos a platicar de V de Venganza, Mike, una película que ya habíamos visto, pero que disfrutamos. Ya fíjate que ya no me acordaba cuánto me gustaba la película, ¿eh? De verdad, Muy es buena. extraordinaria película, se me enchina la piel de recordarla. Bueno, pues sí, habla acerca de un sujeto, B, así se conoce, ya hablaremos sobre eso, eh, que trata de liberar a cualquier costo, incluso adoptando medidas extremas, al pueblo de Inglaterra de las manos de un régimen opresor, totalitario. Sobre eso va. Eh, Fíjate, Mike, que ahorita que decía que ve como se conoce, se autodenomina él, recurre a actos terroristas. Desde un sistema jurídico actual como el nuestro, el terrorismo es un delito, un terrorismo, el terrorismo que pone como protagónico los medios comisivos. Los medios comisivos son justamente los instrumentos, las herramientas, las vías de las que se sirve el autor o los autores para llevar a cabo el delito. En este caso, por ejemplo, explosivos, ¿no? Podrían ser armas nucleares, armas biológicas, en fin. Y tienen como finalidad causar terror, temor en un grupo de la población, en un sector de la población, y también para presionar o conseguir algo de la autoridad, ¿no? En este caso del gobierno. Lo curioso surge para mí cuando desde una óptica, de una narrativa como esta, la de B, hay un propósito o un fin último que para la óptica de algunos podría ser justo, ¿no? Un fin justo. Y entonces que ese fin, la magnitud, la dimensión, la importancia de ese fin, se encuentre justificada sin importar los medios de los que tengas que servirte para alcanzarlo. O sea, hoy eso sería un delito. En aquel momento, bueno, en el contexto de la película lo es, ¿no? Sobre todo justamente por tratarse de un gobierno, de un régimen totalitario, absolutista, donde el gobierno es él, ¿no? El comandante Sotler. Eh, ¿Cómo lo planteas, lo describes, lo percibes tú desde la óptica pues, más personal, social? Fíjate que la película es muy buena porque de alguna manera parte de un principio. Hay una frase por ahí que menciona, por primera vez hice mis notas, déjame decirte. Hay una parte en donde menciona el tema del juicio. Dice, nadie escapa del pasado, nadie escapa del juicio. La película te muestra una perspectiva, o sea, cómo surgen las cosas, desde dónde vienen, ¿no? Somos ideas, ¿no? Yo te diría, acuérdate, por ejemplo, si volteamos a ver la historia de nuestro país, no sé, el movimiento independentista, ¿no? Y después el movimiento revolucionario. ¿Qué pretendían? ¿Qué buscaban? ¿No? Independencia, ¿no? Más o menos lo mismo, librarte de en algún momento un país que te tenía socavado, quizá, ¿no? Uh -huh. Pero es una idea, ¿no? Entonces el tema es que las ideas no te van a permitir, no las vas a poder vivir, no las vas a poder hacer realidad si tú antes no te haces responsable de esa idea. Entonces, la película de alguna forma lo que te muestra es cuando te encuentras con una persona que tiene un propósito, un objetivo, egoísta, ¿no? Porque también habla de eso la película. Eh, pero desde un egoísmo no sano, se va a lograr y lo vas a vivir. Y lo vas a vivir pensando en que en cada momento eres víctima de las circunstancias, pero no te vas a dar cuenta que en realidad eres responsable. ¿De qué? De tu propio egoísmo, ¿no? Entonces lo que B viene a mostrar justamente es la contracara en este caso, el primer líder, ¿no? El canciller. O sea, él también tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Liberar. Mientras que el propósito de otro es socavar e imperar e imponer, el otro tiene un propósito de liberar, de hacer justicia, entre comillas. Aquí quiero que quede muy claro, o sea,
eso es justamente lo que te permite ver las ideas, que cada pensamiento tiene un matiz según el pensador. Sí, Por eso es que de alguna manera está muy complicado que todos coincidamos en el concepto. Lo que para ti es justicia, para mí igual y no lo es, y viceversa, ¿me explico? Entonces, eso es lo que muestra la película. La película te muestra justamente que en la vida, en el mundo, los conflictos generalmente no es un conflicto entre personas, es un conflicto entre ideas, entre ideales, entre pensamientos, ¿no? Es una película que me gusta mucho porque tiene mucho de fondo. Cuando nada más la ves desde la superficie, te vas a quedar con un lindo cómic que a los que nos gusta la acción y la ciencia ficción, pues te mantiene entretenido. Pero si lo ves con un poco de profundidad, tiene mucho de filosófico el tema. sí, muchísimo. Ahora que la vi ayer apenas. Hoy estamos grabando en domingo, la vi ayer sábado, y dura 2 horas y pico, ¿no? Yo creo Sí. que me la aventé como en 4 horas poniendo pausa, porque yo sí tomo nota siempre para comentar contigo, y la verdad es que no tiene desperdicio, absolutamente. Pero bueno, fíjate, Mike, ahorita que decías esto de la percepción de lo que para ti es justicia, no necesariamente lo es para mí, y que tantas cabezas como habemos, pues hay tantas percepciones exactamente del mismo objeto de estudio. En la época del nacionalsocialismo, no de dónde, en la época del nacionalsocialismo, en el Código Penal alemán, se incluyó conscientes de la importancia del Estado de Derecho, se incluyó una previsión que era algo así como lo del sano sentimiento del pueblo alemán. O sea, traducido al español, el sano sentimiento del pueblo alemán. Y eso significaba que todo aquello que atentara contra ese sano sentimiento del pueblo alemán era considerado un delito, ¿sí? Fíjate qué expresión tan subjetiva, ¿no? Justo por lo que dices, ¿qué es el sano sentimiento del pueblo alemán? ¿Y quién determina lo que es el sano sentimiento del pueblo alemán? Pues el pueblo alemán. Y el pueblo alemán no está contemplado, no está integrado por una sola persona, sino por millones de personas. Entonces tendrías que irle preguntando a cada una de ellas. Pero al final, lo que hicieron fue servirse de un concepto pervertido de legalidad para incorporar un capricho en el Código Penal y decir, pues, el sano sentimiento del pueblo alemán lo interpreto yo. Yo soy el Estado, yo represento el Estado, y lo que yo diga que va a ser considerado delito, pues será delito a partir de ahora. Te decía hace un rato, lo traigo a colación por lo que comentaste, pero, ahora precisamente por este concepto del sano sentimiento del pueblo alemán, si lo pensamos un poquito más de fondo, el terrorismo, con todo y que no estoy negando el carácter delictivo del terrorismo, pero es un delito político que nace siendo un delito político, un delito que tiene como trasfondo un derecho a disentir, ¿no? O sea, tiene finalidades. Yo sé que hay grupos extremistas con los que desde luego podemos no estar de acuerdo, pero ¿hay algún punto en el que sí se pueda considerar justo este fin, con este fin que para muchos no lo será, con todo y que en el camino te lleves a un chorro de personas? O sea, que por alcanzar un bien mayor, como es yo derroco a este gobierno opresor, ¿no? Que está haciendo con el Estado de Derecho lo que le place. Tan está haciendo con el Estado de Derecho lo que le place, que la sociedad a la que se supone que debe servir la tiene subyugada. Entonces, desde un criterio utilitarista, puedo pasar por encima, yo libertador, yo luchador social, yo conciencia crítica del Estado, puedo pasar por encima de unos cuantos para salvar, para recuperar la integridad, la libertad de muchos más. Insisto, la película te muestra un mundo de ilusiones, ¿no? Un mundo de ideas. La pregunta que acabas de hacer yo creo que es como la La constante de que los, hemos vivido históricamente. la de Pero la los pregunta, 64,000. aquí fíjate, el tema es,
hay muchas frases que nos dicen, ¿no? Que nos ayudan. Hay una parte que te podría responder eso que estás planteando, ¿no? Te dice, um, dame un segundo porque hay una escena en donde él entra a una televisora, Vi. aparentemente la secuestra y empieza a pasar un video, ¿no? Y hace una mención en el sentido de recordemos la idea, no el hombre. No miento, aquí te estoy contando otra parte que no va con ahí. No me acuerdo cuál es, no lo encuentro en este momento, pero te menciona de que de alguna manera él viene a hacerte consciente de las circunstancias que se están viviendo y que él sabe que en algún momento puede haber gentes que son responsables, ¿no? Unos más y otros menos. Y que de alguna manera no los culpa porque de alguna forma sabe que había guerra, que había enfermedad, que había caos, ¿no? Entonces que por el miedo en dado momento la población lo que decidió fue decantar el poder en una sola persona que aparentemente venía con la convicción de salvarlos, ¿no? Entonces es la imagen o la idea del Salvador que siempre estamos buscando, ¿no? Alguien que posiblemente sea el bueno para salvarnos, el que por fin nos va a sacar de las circunstancias en las que nosotros nos estamos viendo como víctimas, todo aquello que nos hace sufrir. Es el indicado para sacarnos del problema, del hoyo, ¿no? El que nos va a liderar, ¿sí? Pero el tema aquí es, bueno, y menciona después Vino, o sea, si quieren buscar a los responsables, pues basta con que voltees a ver al espejo y mirar quién ha sido responsable. The man in the mirror. Es una metáfora en el sentido de no hay posibilidad de que existan dictadores. Y si hay un dictador en tu vida, mírate al espejo. ¿Se me explicó? ¿Cómo es que tú en algún momento puedes generar el dictador? Si en un país hay un dictador, no es porque llegue él por su imposición, es que en algún momento todos somos responsables de que en algún momento esa persona llegue. ¿En razón de qué? Del dictador que nos está llevando nuestro dictador. Quizás por perspectivas diferentes, ¿no? Generalmente vamos a ver polaridades opuestas. El que llega a la cima tiene una perspectiva de dictador proactiva, digámoslo así. Él quiere hacerlo, él se dice que puede, ¿sí? Y el que lo elige tiene una perspectiva de dictador pasiva. O sea, él desea ser un dictador, pero le da flojera, no quiere hacerlo. Entonces prefiere en algún momento decantarle la responsabilidad al otro para yo nada más poder estarme quejando y reclamando. Pero en ese sentido, cuando tú quieres libertad, no hay manera de que alguien te libere, ¿no? Y eso lo vemos desde la perspectiva del abogado. Cuando alguien te contrata a ti para que le resuelvas el problema, ¿tú se lo vas a resolver? Es pregunta. Pues tú podrás ayudarle a que evada las consecuencias, quizás, pero a Pero en la resolver el medida en la problema. que él se comprometa, ¿estás de acuerdo? O Sí. sea, si tienes un cliente que no te dice la verdad de las circunstancias, cómo ocurrió, cómo actuó, qué determinó, qué hizo, qué dejó de decir, pues tú no lo vas a poder apoyar por más que lo intentes, ¿sí? El otro necesita colaborar. En realidad es quien se salva es el otro, con lo que a ti te proporciona. Igual un médico, igual un psicólogo. O sea, si un cliente no pone de su parte, pues evidentemente no va a poder resolverlo, ¿no? Lo mismo ocurre en un país en donde tú eliges a alguien que determine las políticas que te van a guiar. Pero si tú no te vuelves parte o sea, si tú no cumples con tu parte de responsabilidad, pues obviamente nunca va a cambiar nada. Entonces, el tema de la libertad, pues en realidad es un tema propio. Yo creo que es lo que muestra Bee, ¿no? Es una de las películas en donde pareciera que es un movimiento revolucionario, entre comillas, porque en realidad es uno contra el sistema, diríamos nosotros, ¿no? Y de alguna manera, al final de la película vas a ver que la resolución del conflicto se da justamente entre él y aquellos que él percibía como los causantes que en realidad estaban vinculados con él con una situación de vida. Derivado de esa resolución particular o de esa resolución privada, por decirlo así, me refiero a su propósito, te vas a dar cuenta de que se resuelve para el resto. Entonces, la lógica ahí lo que te muestra es que cuando tú atiendes tu propósito, cuando tú eres fiel a tus valores, a tus principios y haces algo para lograrlos, sin quererlo ayudas a los demás, pero no es cuando tienes el objetivo de ayudar a los demás. Es cuando en un momento tú te propones lograr lo que tú te planteas. Entonces, platicábamos ayer, ¿no? O sea, la película te habla de un egoísmo, pero
te muestra las dos caras del egoísmo, o sea, el egoísmo sano y el egocentrismo, que es el egoísmo insano. En algún momento me encanta la imagen del canciller porque siempre está atrás de una pantalla, nunca está en las circunstancias. Y en la pantalla grandota, ¿no? Acá con sus súbditos chiquitos. Y el Hacia otro abajo. gritándoles y diciendo, y los otros como, les ves la expresión y se nota que en un momento disienten de lo que está diciendo, pero no tienen la capacidad para decirle, oiga, se está equivocando, ¿sí? O sea, el miedo, ¿no? Entonces, cuando en un momento el egocéntrico se da cuenta de que puede usar el miedo en contra de los demás y mantenerlos socavados, no hay manera de que salga de ahí. Necesita salir a alguien que sin estar en la pantalla, sin estar en lo grandote, a veces en las sombras, con el valor y la confianza, le va a enfrentar, le va a dar cara. Y al final es lo que, la lucha en realidad va a parecer que es entre cuerpos. Y te vas a dar cuenta de que en realidad ni siquiera es entre estados ni políticas, nada. Simplemente es entre miedo y seguridad en uno mismo. Uh-huh. Entonces, eso es el mensaje de trasfondo de la película, ¿no? Cuando en algún momento dejas de ser egocéntrico, dejas de ser un cobarde, y el cobarde, ¿quién era? El canciller. Y cuando te atreves a ser valiente, ¿no? O confiar en ti mismo, ¿no? Que es B, en pocas palabras. Pero eso, en el mundo, pues lo puedes ver desde dos perspectivas, ¿no? El héroe y el villano. ¿Quién es quién? Y pues, para ti va a ser héroe el canciller en la medida en la que te identifiques con el canciller. Y para ti va a ser héroe B si tú te identificas con el perfil de B. Y así, ese es el juego que generalmente vivimos. Ok. Va más o menos de la mano, pero el tema de la violencia, ya más bien lo hago como comentario, no como pregunta. El tema de la violencia para muchos es como la negación del derecho, ¿no? Hacer, sí, en muy diferentes formas, el Estado de Derecho no te permite, no te autoriza a hacer uso de la fuerza, porque para eso está el mecanismo, ¿no? El derecho que es como racional. La violencia lo equiparamos a lo irracional. Entonces, uno excluye a la otra. Pero alguna vez leí, y esto va de la mano, que hay cosas peores que la violencia, como la indiferencia. Y es lo que dice B cuando se mete a la cadena de televisión y empieza a transmitir este mensaje masivo, donde señala que, pues que lamenta sacarnos de la comodidad, ¿no? De nuestra rutina, de nuestras actividades cotidianas, pero pues a veces necesitamos una sacudida incluso haciendo uso de la violencia, ¿no? Bueno, Mike, el tema platicábamos que es enteramente una película muy metafórica, ¿no? O sea, está plagada de mensajes, pero ahí implícitos. O sea, los pescas porque los pescas. El de los símbolos, el del poder de la palabra, o sea, cómo puedes, en la otra ocasión platicamos algo del lenguaje performativo, ¿no? O sea, de cómo el peso específico que tienen las palabras, el poder, el gran poder que tienen las palabras y que nosotros, aunque vayan cargadas con, no sabemos o no somos conscientes de que en realidad lo tienen. ¿Qué relación tiene el poder de las palabras con los símbolos? O sea, el símbolo en sí mismo está cargado. Cuando tú dices ve, un libertador o un luchador, ¿está cargado de poder cuando yo le digo luchador o por lo que él representa? Si nos regresamos al principio y él le contesta a Ivy lo irónico que es que ella le pregunte ¿quién eres? A un enmascarado, él no dice quién soy, ¿no? Pues para uno soy un loco, para otro soy, puedo ser un villano, puedo ser un luchador, soy un sujeto detrás de una máscara, pero encarna mucho más que una persona, encarna un ideal. ¿Qué relación hay entre eso? Entre el símbolo y el símbolo lo es por el poder que nosotros le damos a través de la palabra, o el símbolo es lo que es por sí mismo con independencia de que lo que nosotros creamos. El símbolo es lo que es en razón del poder que tú le concedes. ¿Sí? Por ejemplo,
piensa en este momento en una persona que te genere mucho miedo, ¿sí? El miedo representa el poder que tú le has decantado a esa persona. Es decir, él simboliza el miedo que tú no te atreves a reconocer en ti, ¿sí? Piensa en otra persona en la que, por el contrario, veas mucho respeto, veas confianza, ¿sí? La persona no es el respeto y la confianza. El respeto y la confianza es el poder que tú le has dado a esa persona, ¿sí? Entonces, generalmente los símbolos, las palabras, las imágenes, en realidad lo que están simbolizando es tu propio pensamiento, ¿sí? Eso es lo que le da poder. Entonces, cuando nosotros colectivamente determinamos que necesitamos un líder y que a ese líder lo teníamos que identificar, llámese rey, llámese presidente, llámese primer ministro, llámese canciller, lo que estamos diciendo simplemente es que requerimos un representante. Y en ese representante nosotros le vamos a decantar ese poder. Las facultades que tenga ese individuo, ese símbolo, las tiene derivado de la concesión que nosotros damos de ese poder. Y ahí es en dado momento donde te vas a dar cuenta en dónde realmente está el poder. Si lo quieres ver desde la perspectiva colectiva, el poder está en el pueblo. Si lo quieres ver desde la perspectiva individual, el poder está en ti. ¿Me explico? Eso es a lo que se refería Freud, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú eres el creador de todo lo que en dado momento ahora ves afuera que tiene poder, pero el poder está en realidad en quien le da el significado al símbolo. ¿Me explico? Si el poder, para que el poder llegue a ser colectivo, necesariamente debe comenzar por un poder individual. O sea, el resumen, la síntesis tendría que ser: el poder sí está en ti, está en uno mismo. Regresamos al tema de responsabilidad, que en la traducción en la película se utiliza el concepto de culpabilidad, pero no, el correcto es el de responsabilidad que mencionaste. Y la responsabilidad puede ser tanto para hacerte cargo de las consecuencias de conductas tuyas negativas, como responsable también de generar positivas, ¿no? De generar un nicho de oportunidad de algo bueno, de algo favorable para ti o para los demás. Fíjate que aquí, viéndolo desde una perspectiva holística, te podría decir que el problema en muchas circunstancias viene desde la perspectiva dual. Es decir, cuando nosotros como especie en algún momento empezamos a observar y, y de repente empezamos a darnos cuenta de que había cosas buenas y malas, claras, oscuras, arriba, abajo, adentro, afuera, bueno y malo principalmente. Empezamos a ver una dualidad y entonces de alguna manera empezamos a hacer juicios, que es a lo que se refiere en la película con el tema de los juicios. Entonces, cuando tú desde tu silla empiezas a ver que hay algo malo afuera, tú piensas que la maldad que estás observando está afuera, pero ¿desde dónde la estás viendo? Desde la silla en la que estás sentado, es decir, desde donde tú estás, desde ti. Entonces, por lo tanto, te vas a dar cuenta de que la maldad y la bondad, lo feo y lo bonito, lo claro y lo oscuro, en realidad no son dos cuestiones que estén separadas, están desde dentro. Entonces, aquí el tema de la responsabilidad implica eso justamente, que te des cuenta de que lo bueno y lo malo está dentro de ti, te hagas responsable de esas dos partes. Y te vas a dar cuenta que en realidad entonces ya no son cosas buenas ni malas, son experiencias. ¿Sí? Entonces, lo que en un momento nos divide como sociedad, las discusiones que tú puedas ver en un parlamento, en un congreso, te vas a dar cuenta de que es porque hay personas que intentan imponer su punto de vista y no se están dando cuenta de que en realidad su punto de vista simplemente es un fragmento de algo que puede ser en realidad una verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que si ves maldad, es porque en algún momento la maldad está en ti, pero también hay bondad porque necesita contrastarse. Lo malo no existe sin lo bueno y lo bueno no existe sin lo malo. Por lo tanto, te das cuenta de que es una unidad. ¿Me explico? Y mientras que en dado momento, aun cuando le llamemos ciencia, digo, y aquí me hago responsable de estas palabras, ¿no? Pero aun cuando le llamemos ciencia, pero no nos demos cuenta de que está fragmentado, no hay manera de que lleguemos a una resolución que nos lleve a buen puerto, por decirlo, a que nos lleve al logro de nuestros más elevados objetivos o metas.
Oye, Mike, y en un tema así mucho más profundo, eh, para llegar a saber si, pues después, si se trata de un héroe o de un villano, de un luchador, un libertador o un demente, eh, cuál es la diferencia? ¿Qué nos podrías decir la diferencia entre quiénes son personas locas y quiénes son personas cuerdas? Más bien desde la óptica de la criminología, ¿no? Que no empata con la concepción de mucho más cuadrada de delincuente. Son dos cosas distintas. El delincuente es la suma de, pues, es un silogismo, la consecuencia de A más B igual a C. Si A hace B, la consecuencia es que es delincuente. Si A no hace B, no es delincuente. eh, un criminal o un loco es algo distinto, se va mucho más adentro porque explora las causas, los orígenes, las razones, los factores que inciden en esa persona para cometer determinadas conductas. A veces, y acúsome, tiramos la piedra, ¿no? Señalando como locos a la gente que no encuadra, a personas que no encuadran en un estereotipo, en una línea, en eso que llamamos normalidad. Así estaba el pueblo londinense, inglés, ¿no? En la normalidad, todos callados, censurados, con miedo por el ébola, por la gripe aviar, porque para que Inglaterra prevalezca, nos necesita, ¿no? O sea, lo que decías tú hace un rato, te transmito en tu ADN el miedo para que sepas lo indispensable que soy yo para que tú puedas subsistir. ¿Cómo podemos distinguir si toda la sociedad inglesa, la nuestra ahora, la mexicana, la de cualquier país, está cuerda y solo hay unos cuantos locos, o es exactamente lo contrario? Mira, creo que este caso lo conocemos muchos. Quizás aquí nos sirva el ejemplo, la experiencia de Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler para muchos es un villano, ¿no? Para no poner más calificativo. Sí. Y en su momento, para toda una nación prácticamente, fue un héroe, porque por eso lo siguieron, ¿sí? Si lo quieres ver, el héroe es como el símil del cuerdo y el villano es como el símil del loco, ¿no? La verdad es que no hay una respuesta, por lo menos yo no la conozco más que decir que para mí quizás el loco es aquel que todavía se mantiene confundido. Si tú analizas con detalle la historia de Adolf Hitler, te vas a dar cuenta de que el resultado de lo que fue, de lo que conocemos, tiene un motivo, o sea, tiene una razón que lo justifica. Todos vemos a Adolf Hitler como el líder totalitario, ¿no? Pero pocas veces nos detenemos a ver su historia. Era un niño derivado de una familia disfuncional, ¿sí? Una madre enferma mentalmente, un padre alcohólico y abusador, y que de alguna manera era un niño que creció en un ambiente sin afecto, sin comprensión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando tú empiezas a ver su vida y el resultado, te vas a dar cuenta de que si lo ves desde la cordura, no vas a juzgarlo, vas a tratar de comprenderlo. ¿Me explico? Ya no lo vas a criticar, lo vas a escuchar, ¿sí? Pero cuando estamos un poco confundidos, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a ver eso y ahí donde nos sentimos incómodos vamos a empezar a opinar y a criticar y a juzgar y a señalar. Y ahí ya no resolvemos nada. Al revés, irónicamente alimentamos el motivo que llevó a Adolf Hitler a ser como fue. ¿Me explico? Entonces, un loco, yo creo que es aquel que en dado momento cree que tiene toda la verdad. Y un cuerdo, yo creo que es el que aprende a mantener silencio, a quedarse callado. El que empieza a mirar más hacia él en lugar de a los demás. O ve a los demás, pero se ve en ellos, por ejemplo, ¿no? Pero también a actuar en consecuencia, ¿no?
O sea, cuando dices verte a ti mismo o juzgarte a ti mismo y no, o verte a ti mismo a través de los demás, a guardar silencio es sí, pero con la acción. Actuar en consecuencia implicaría que aquello que quieres que sea corregido, lo corriges en ti. ¿Sí? O sea, ahí volvemos a las contracaras, quizá, y no tiene nada de diferencia, ¿no? Gandhi, ¿no? Gandhi era un abogado, un abogado que en sus momentos no se considera como bueno, porque era muy tímido, y un abogado que es tímido, pues no funciona. Y digo, me acuso, porque 20 años de ser abogado y siempre tenía un perfil tímido, o por lo menos eso es lo que creía yo, ¿no? De alguna manera, ¿cómo salió Gandhi? O sea, con el sentir. Empezó a trabajar desde sus sentimientos, empezó a escuchar a los demás. Y si te fijas, no era un hombre violento, al revés, ¿no? Era pacífico. Y cuando digo pacífico no me refiero a una ideal, me refiero a una manera de sentir y de vivir, ¿no? Entonces, eso es atenderte a ti. Eso es actuar en consecuencia. Dos cosas ya para terminar. Bueno, una pregunta que quiero dejar al aire, pero antes de esa, preguntarte, ¿las disculpas sirven de algo? Cuando B va por la médico forense, que le dice, pues fuiste parte fundamental para que se pudieran llevar a cabo pues la experimentación, ¿no? Con lo que llamaban conejillos de Indias. Eh, le, ay, se me fue el avión, perdónenme. Le dice que si ella hubiera hecho algo contrario, o sea, pues, si se pudo haber resistido, pudo haber hecho algo diferente para no experimentar con las personas. Le pone la inyección y le dice, pues estás muerta, te maté hace 10 minutos. Y le dice, muchas gracias, ¿me va a doler? ¿No me va a doler? Ok, perfecto. Y le dice, ¿sirve de algo que me disculpe? Y le contesta a él, claro que sí, ¿no? Claro, así, tajantemente. A ella le duele, trae un cargo de conciencia personal por lo que hizo y no debió haber hecho. Nosotros en nuestro sistema, en el sistema jurídico actual, las disculpas se han incorporado como un derecho de las víctimas, que es muy plausible, porque sí tiene un efecto como sanador, ¿no? No solamente del reconocimiento, que digamos esa sería la parte más visible, la parte objetiva o más ostensible, de quiero que Miguel Ángel me pida disculpas frente a las cámaras para que vean lo desgraciado que es y que yo soy la víctima, ¿no? Eso sería pues para mí lo secundario, pero sí hay una parte como muy personal, inherente al individuo, a quien la da y a quien la recibe. Sí tiene un efecto. Sí. Híjole, te metes en un tema complicado. De eso se trata. No, yo creo que las disculpas no sirven de nada. Vamos, desde la perspectiva jurídica buscamos eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos o herimos la identidad o la imagen de una persona, ¿no? O sea, una disculpa pública, por ejemplo. Pero es una perspectiva muy egoica. Es como ¿Muy qué? no, egoica, es como no, vamos, egoísta, en el sentido de que Sí. tú te sientes superior e inferior, ¿no? Y el inferior en un momento te lastimó a ti como superior. Y hay desigualdad. Donde hay desigualdad no puede haber perdón. O sea, que yo creo que es la perspectiva sana, ¿no? O sea, en lugar de disculpas, hablar de perdón. Y el perdón, de alguna manera, lo que implica es justamente, vamos, olvidar, no darle importancia a las circunstancias. Pero para no darle importancia a las circunstancias, significa que en un momento ya no estás juzgando. Ahí donde pides disculpas es porque hay un juicio. Y mientras que el juicio, aún con toda la disculpa, el juicio sigue estando, sigamos viendo buenos y malos, no sirve absolutamente nada. O Entonces, sea, lo que me está diciendo es, lo que tengo que pedir es perdón, no disculpas. O, lo que tengo que ofrecer es perdón. ajá. Si pides, o sea, no hay perdón, porque lo estás Pero, pidiendo. pero en este caso, ella que ofrece las disculpas, o sea, lo que pide es el perdón. O sea, en ella no radica como
digamos, como mala, como delincuente, ¿no? Como yo pude sobre ti, lo que ella quiere es la expiación de su culpa, ¿no? Esa radica en alguien más o radica en ella misma darse ese perdón. Es lo último que acabas de decir. Y eso es lo que Bel le menciona, ¿no? O sea, ¿sirve de algo que te ofrezca disculpas? Y Bel le dice, sí. Pero le contesta no en el sentido de que él las requiera para que en un momento él esté tranquilo. Se lo dice porque cuando ella le dice, estaría bien si yo te ofrezco una disculpa, lo que ve es, hay arrepentimiento. Ya se dio cuenta, ¿sí? Ya es consciente de la magnitud de sus actos, cuál fue su responsabilidad. Y si a mí me pide eso para que en un momento ella se sienta tranquila, yo no soy nadie para quien negárselo. ¿Sí me explicó? Y habrá casos, o sea, de personas que necesiten escuchar el te pido perdón, Miguel Ángel, por lo que te hice. O sea, yo puedo darme el perdón a mí, yo estar ya curado, sanado por lo que te hice, ¿no? Entonces, pues yo ya estoy bien. Pero ¿hay alguna forma en que la víctima necesite escuchar el perdón? Seguramente. No, hay veces que en un momento, cuando todavía no te estás dando cuenta del grado de responsabilidad de la situación, tú sí piensas que en un momento requiera el perdón de la otra persona para estar en paz. Pero, pues, bueno, pues hay que desearle suerte porque no creo que la logre, ¿no? Porque la paz solamente la vas a lograr cuando la encuentres en ti, ¿no? Es como el nuevo sistema penal. Entiendo que entre víctima y victimario más o menos es una forma de resolver, ¿no? Cuando la víctima le concede el perdón al victimario. Pero entiendo que de alguna manera ahí lo que pretende hacer es que tanto víctima como victimario se den cuenta de que son iguales y de que se encontrarán en una situación y de que hay un para qué, ¿no? Que hay un aprendizaje ahí. Cuando te haces consciente de los sucesos y de qué sucedió y derivado de qué, en algún momento cada una de las personas son capaces de ponerse en paz consigo mismo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Ya no alimentar el resentimiento y aprender mejor de la situación. Es una cuestión un poquito más profunda. Es muy simple, pero difícil de comprender porque no estamos acostumbrados a ello. Sí, la figura del perdón, como dices, tiene desde antes implicación en nuestro sistema, uno digamos, para delitos específicos, por aquellos que no sean, digamos, graves, ¿no? No sean como los patrimoniales que se persigan por querella. Miguel Ángel dice, pues no le hagas nada a Christopher porque se robó mi cartera, ¿no? Y en otro caso, en cuanto a la aplicación de sanciones, que es la amnistía, el olvido, lo que decías tú, el perdón tiene que ver con eso, ¿no? Con olvidar, ¿sí? Que X persona hizo ciertas cosas y por lo tanto, pues voy a eximirte del cumplimiento de la sanción. La pregunta que quería dejar al aire, Mike, para los quienes nos ven, si tú la quieres contestar, no sé, ¿para ti B es villano o es un héroe? Es. ¿Eh? Es. 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 ¿Por qué no tiene nombre? ¿Por qué su nombre es B? ¿Por qué no vemos su cara? Porque es. ¿Sí me explico? Yo sí, pero di más. No, o sea, porque si me preguntas quién es B, pues es. O sea, ese es el detalle de ese personaje, ¿no? O sea, te él define, te define no tu nombre, no tu cara, te define lo que haces, lo que piensas. lo que eres, ¿sí? Eh, es muy filosófico eso, viejo. Tú podrías escribir a Dios, ¿sí? No. Entonces, dice la Biblia en el Génesis, no me recuerdo, ¿no? En el principio, Dios era la voz, ¿no? Y la voz era Dios, ¿no? Entonces, ahí hay unos libros que he leído en donde te dicen, ¿no? O sea, en realidad Dios es la voz o Dios simplemente es, ¿no? Y cuando te vas a dar cuenta de que Einstein te lo decía, ¿no? ¿Cuál es el Dios? La vida. ¿Y la vida qué es? Pues es, ¿sí? Ve lo que manifiesta es justamente eso. O sea, Él es la vida. Él es una forma en la vida. ¿Y qué viene a manifestar? Pues lo que quiera, ¿sí? Entonces, al final de la película lo dice, ¿no? Es Edmond Dantes, es mi Ajá. papá, es mi Eres mamá, tú, es mi soy yo, hermano, eres tú, somos eres todos. yo, somos todos. Entonces,
Esto no lo vamos a comprender tan sencillo en la medida en la que solamente nos identificamos con lo que vemos en la pantalla, ¿no? O sea, Miguel Ángel es el cuerpo que estamos viendo en la pantalla. Christopher es el... Pero cuando de repente te detienes y te vas a dar cuenta o empiezas a observar de dónde vienen esas ideas, te vas a dar cuenta de que quizá eres mucho más que un nombre, que un conjunto de palabras. ¿Me explico? Pero esto, insisto, es muy simple, pero la facilidad o la dificultad para poder comprenderlo requiere un poquito de trabajo. Dirían los psicólogos, es un proceso de desaprender, ¿no? De soltar y de cuestionar todas las creencias. Y las creencias es todo lo que tú crees saber, todo lo que te muestran los libros de atrás o todos los que tengas guardados. Todo con aquello con lo que te identificas. B, si te fijas en las imágenes, tiene un chorro de libros, tiene obras de arte y demás, ¿verdad? Pero significa que él ya probó todo eso y se va dando cuenta de que puede ser no nada más eso, sino que hay más allá de. Entonces, por eso B nunca ni dice su nombre ni muestra su rostro. La máscara la usamos todos, ¿no? Y ahí basta también con que regresa un poquito a los principios del derecho. En Roma, la máscara, ¿qué implicaba? ¿No? Y lo que implicaba era ponerte para que en todo momento te pudieses expresar. Eso es lo que en todo momento en lo que nos movemos, ¿no? Pero el tema es que nos identificamos demasiado con lo que vemos físicamente y no ponemos atención en lo que hay más allá de lo físico. Y no me refiero a lo exterior. No te escuché. Te perdí un minuto, pero seguramente fue mi conexión. Te quería decir que somos extremadamente reduccionistas, ¿no? Pensando exactamente que somos solamente lo que vemos o que existe solamente lo que vemos. Sí. Sale. Bueno, Mike, pues se nos acaba el tiempo. Ya no nos pusimos tan de acuerdo para definir la próxima, pero creo que acordamos que fragmentado, ¿no? Fragmentado. Fragmentado. Vale, pues les encargamos, amigos, amigas, que vean fragmentado. Y pues la comentamos la próxima semana, si te late, Mike. Que hagan ofertas, que propongan. Ya lo hice con algunos grupos, ya recomendaron bastantes, perdón, no te he pasado el chisme, pero ya lo hicieron, ya tenemos una larga lista que les agradecemos. Lo que sí es que solamente hubo por ahí 1 o 2 valientes que se animaron a participar con nosotros en la reunión de Zoom para hacerla virtual con un invitado. Está genial. Pero ya hay por lo menos 2 o 3 formados. Entonces, pues igual y para la próxima, a ver si les late la película, ya nos ponemos de acuerdo. Estaría genial. ¿Sale? Sí, amigo. Órale, Mike, te mando un abrazo. Abrazo. Cuídate. Saludos a todos. Gracias por vernos. Ya suscríbanse.